Ahí estamos esperando que se sume más gente, pero ya vemos que están sumándose varios espectadores, todos muy bienvenidos. Ahí también se sumó Leo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Estoy sumamente contento de estar en este webinar. Voy a presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Tenemos a Bernardita Díaz, que es la gerente general de Sustren, a Guillermo García, que es de García de Derecho y Sustentabilidad, y queremos dar inicio a este conversatorio. Hoy día vamos a ver un poco cuáles son el panorama que se nos presenta con la ley REP, en especial el producto de los neumáticos. La idea de este conversatorio es que vamos a tener breves presentaciones, aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Luego de estas presentaciones tendremos algunas preguntas claves, que la idea es que podamos conversarlas con los panelistas. Estaremos recibiendo sus preguntas a través del chat. Luego elegiremos algunas de las preguntas, ya que algunas preguntas puede que sean más o menos de los mismos temas, y las conversaremos con ustedes. Voy a dar inicio, yo voy a hacer una muy breve presentación, que va a ser una presentación de contexto, relacionada a qué es lo que se nos viene en el contexto de la ley REP del neumático. Voy a compartir pantalla. También quiero decirles que, bueno, con las actualizaciones de Windows, etcétera, probablemente mi cámara en algún momento pueda apagarse, pero voy a seguir moderando el panel, así que les pido disculpas en caso de que eso ocurra, pero vamos a dar ya inicio a la presentación. Ok. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, hoy día el título de este webinar son los desafíos y las oportunidades de los sistemas de gestión de los neumáticos. Vamos a tener una mirada técnica que va a estar a cargo de Bernardita, y vamos a tener una mirada legal que va a estar a cargo de Guillermo. Yo voy a hacer una breve introducción de contexto y una invitación también a pensar de lo que se nos viene en los próximos años. Tenemos inicialmente una situación presente, o sea que el primer semestre del año 2022 los importadores de neumáticos deberán presentar al Ministerio de Medio Ambiente su estrategia de cómo afrontar la recolección y las metas de la ley REP. Sabemos que la cantidad de neumáticos circulantes depende casi un 98% de las condiciones de importación. Chile no es un productor de neumáticos, nosotros realmente importamos los neumáticos, y cuando vemos las importaciones desde el año más o menos 2012 hasta el primer cuatrimestre del 2021, vemos que las importaciones han tenido un comportamiento creciente. Sin embargo, hay ciertos aspectos que nos llaman la atención, y se los voy a indicar acá. Es que tenemos ciertos patrones de estacionalidad, ¿ok? O sea que por un lado tenemos una importación creciente, y también lo que nos damos cuenta es que hay ciertos patrones de estacionalidad. Yo soy economista ambiental, soy asesor de Sustren, y también soy profesor de la Universidad Federico Santa María en economía ambiental. Entonces, con uno de los estudiantes, el cual está desarrollando su memoria en este instante, Javier Prado, intentamos visualizar a través de un modelo que es de Hall-Winter, que he utilizado principalmente para generar pronósticos, escenarios de tendencia y observar posibles patrones de estacionalidad, que los podemos ver abajo, y tomamos la categoría A de neumático, hicimos un análisis con los datos, intentamos generar distintos escenarios futuros, un escenario desfavorable de las importaciones, que vendría siendo un valor de pronóstico a través de estos datos históricos, y un escenario favorable. Si ustedes ven acá, en la línea de tendencia que
es básicamente un análisis matemático de cómo se comportan los datos en términos temporales, vemos que existe una tendencia creciente en las importaciones, o sea que vamos a tener mayor cantidad de neumáticos circulantes en el territorio nacional. Y por otro lado, cuando vemos el análisis de estacionalidad, vemos que cada cierto tiempo hay una subida y una bajada. Esto, bueno, nos genera un montón de preguntas respecto a cuáles pueden ser los escenarios futuros en el contexto de los sistemas de gestión de neumáticos, también cómo vamos a abordar las metas, y eso es un poco el tema que queremos conversar hoy día. Ahora voy a dar paso a Bernardita, la cual nos va a conversar un poco desde el punto de vista técnico, las configuraciones y qué es lo que sabemos y cuáles son las preguntas que comienzan a originarse a partir de estos escenarios. Bernardita, yo voy a dejar de compartir pantalla y te dejo a ti la presentación. Hola, buenos días por estar presente en este webinar. Agradezco también a Guillermo, a su buró de abogado García, Derecho y Sustentabilidad, a Leo en poder moderar nuevamente este webinar, a Patricio que está detrás de las cámaras viendo el tema de el soporte, y Viviana ayudándonos con el tema de las preguntas. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí. Leo, avísame porfa cuando se ve la presentación. Sí, buenísimo. Puntero, marcador láser, listo. Como me enseñó mi amigo le hace 3 minutos atrás. Buenos días. La mirada que nosotros queremos darle a este webinar es principalmente una mirada técnico-legal. Muchas veces es difícil que se converse o muchas veces las personas técnicas como nosotros interpretamos la ley de acuerdo a lo que nosotros creemos, y es por eso que el hecho de ahora conjugar esta visión técnica legal es súper importante para saber cómo un abogado podría interpretar lo que nosotros estamos leyendo, y eso es súper bueno, sobre todo que es una ley la que nosotros estamos interpretando. Dicho eso, la ley REP, como ustedes saben, es un instrumento económico de gestión de residuos. La idea es que se generen modelos económicos para ir disminuyendo la gestión de residuos. Y principalmente la ley REP obliga a los productores, en este caso en Chile, los importadores, a financiar estos sistemas de gestión. Como ustedes saben, dentro de existen 6 productos prioritarios, y nosotros nos vamos a focalizar principalmente en el neumático. Para entrar en contexto, existe una generación anual de neumáticos fuera de uso de 145.000 toneladas para este año, pero se percibe, de acuerdo a estadísticas de la CINC, que se vaya aumentando en un 3%. La pregunta que todos nos hemos hecho es, ¿en Chile existe realmente capacidad instalada para la demanda de esta ley y cumplir con las metas de valorización? Bueno, si nosotros podemos ver este gráfico, nos damos cuenta que para el año 2028, a ver, que no me alcanzo a ver, 2028, se va a juntar el tema de la recolección con la valorización. Una de las preguntas que nos salta técnicamente, ¿qué va a pasar si nosotros vemos que la recolección es mucho más que la valorización? ¿Qué va a quedar ese delta? ¿Quién se va a hacer cargo de ese delta? Ahora, si nosotros analizamos cómo se comporta el neumático en nuestro mercado, nosotros traemos neumáticos de afuera, y dentro de esos neumáticos se pueden comportar de la siguiente manera. Cabe destacar que la ley REP define
que las metas de recolección y valorización son para los neumáticos fuera de uso. Y aquí hay una precisión técnica. Cuando un neumático tiene un desgaste y puede volver a ser utilizado, nosotros podemos volver a la alternativa del recauchaje, que está incorporada como meta de valorización, a pesar de que la ley dice que es una valorización para los neumáticos fuera de uso. Técnicamente eso es inapropiado, porque el neumático que se utiliza para el recauchaje es un neumático usado o se podría ser un neumático potencialmente recauchable. Las únicas personas que definen cuál es un neumático fuera de uso o cuál es un neumático que podría ser potencialmente recauchable puede ser las recauchadoras a través de su estación de inspección inicial, en donde ahí se describe estas dos líneas. Bueno, dicho eso, después que el neumático recauchable termina su vida útil, que puede ser hasta 4 veces, en la ley la describe como una meta de valorización. Es decir, dejo la pregunta abierta. Cuando yo recaucho un neumático una vez, ¿la contabilización de mi meta va a ser la vez que lo recauché la primera vez? Otras técnicas de alternativas que muestra la ley REP es reciclaje, coprocesamiento y valorización energética. En reciclaje está la alternativa del granulado, en el coprocesamiento las cementeras que reciben neumáticos y la valorización energética, la pirólisis. Bueno, poniendo en contexto actual lo que tenemos disponible para cumplir estas metas, nos damos cuenta que existe aún un 84% de los neumáticos fuera de uso en donde no sabemos dónde se están disponiendo. Aún así, existe una capacidad instalada en Chile de 49.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Sin embargo, actualmente solamente estamos ocupando el 50% de ella. Si nosotros llevamos ese análisis de torta a este de gráfico, vemos que la situación actual de la demanda, que como les comenté anteriormente, solamente estamos ocupando como un 50%, con las tecnologías y las plantas de reciclaje que hoy están funcionando en Chile, solamente podríamos cumplir las metas hasta el 2024. Ahora, vamos a ver cuáles son las diferencias de estos sistemas de gestión. Uno, existen los sistemas de gestión individual y los sistemas de gestión colectivo. Más adelante, Guillermo va a precisar cuáles son de manera legal las diferencias. Yo solamente voy a hacer el análisis técnico. En el sistema de gestión individual, los sistemas de gestión los crean las mismas empresas, es propio. En cambio, en el sistema de gestión colectivo, los importadores crean un sistema de gestión, hacen una empresa que se va a hacer cargo de cumplir las metas y la recolección. Para el sistema de gestión individual, como es la misma empresa que se va a hacer cargo de este sistema, pueden hacer contratos directos con los gestores, con la recicladora, con la logística. En cambio, en el sistema de gestión colectivo, el sistema de gestión colectivo va a tener que hacer licitaciones abiertas, en donde los gestores van a tener que participar, las logísticas también. Para el sistema de gestión individual, se recolecta y se valoriza los mismos neumáticos que trajeron los mismos productores. En cambio, en el sistema de gestión colectivo es mucho más, se podría decir más fácil, porque se recolecta y se valoriza por volumen de neumáticos. Esa ha sido mi presentación. Leo, esta es una mirada completamente técnica. Ahora la idea es que cuando Guillermo exponga, vamos a fusionar estas dos miradas para dar de lo que mejor nosotros creemos que es la interpretación de este decreto de neumáticos. Voy a dejar de compartir pantalla. León, ¿cómo puedo sacar esto puntero? Épico.
Sí, al momento que dejas de compartir pantalla, se desaparece. Listo. Gracias. Gracias, Bernardita. Bueno, yo creo que se generan preguntas. Ya hace un par de días atrás, la ministra Schmidt lanzó la estrategia de largo plazo de cambio climático. Tenemos metas en términos de gases de efecto invernadero. La estrategia a largo plazo de cambio climático dice que tenemos que abordarla desde la economía circular. Ahí vi un diagrama donde vemos cómo estos procesos de flujos de materiales comienzan un proceso de valoración, recolección, recaudaje. Entonces yo creo que en el futuro del corto plazo, vamos a tener que tener una mirada sumamente distinta de estos contextos y de las leyes que en este momento tenemos que abordar a futuro. Y en términos de esas leyes, Guillermo, bueno, muchas gracias por este proceso de la presentación y en realidad enseñarnos de en qué está la ley REP. Así que te dejo a ti la palabra, Guillermo. Muchas gracias, Leo, muchas gracias, Bernardita. Antes que todo, gracias a usted, o sea, la invitación que me hicieron a participar de esto, ya preparando este mismo webinar, nos salieron muchas preguntas, y este diálogo que decía Bernardita técnico-legal es súper necesario, y ojalá se dé cada día más. Todos vemos que muchas veces, sobre todo en la temática ambiental, las regulaciones se construyen con ciertos supuestos que muchas veces técnicamente no dan. Y estos diálogos uno se va dando cuenta que van planteando preguntas que van al fondo de los temas. Y acá, obviamente, con la ley REP, que todos queremos que sea un éxito, hay varias preguntas en particular, sobre todo con los neumáticos, que es lo que nos concentra ahora, que vamos a ir viendo. Solo como contexto, y antes de realizar la presentación, también probablemente, más allá de ser abogado, la idea es que todos podamos entender la responsabilidad extendida del productor y cómo finalmente este instrumento probablemente va a ser uno de los más relevantes de gestión ambiental para la ciudadanía completa. Esto, a diferencia de otros instrumentos que están un poquito más alejados del día a día, como el sistema de evaluación de impacto ambiental o la evaluación estratégica, esto probablemente va a llegar a la casa de cada uno. Y va a ser muy interesante cómo se va construyendo. Solamente como contexto, decirte que esto, un segundo, voy a empezar a compartir pantalla. Y ahí entiendo que se debería ver bien, ¿cierto? Que sí. Lo primero es dar cuenta, como señalaba, que este no es un camino que partió hoy día, partió ayer, sino que lleva un buen tiempo. La ley REP probablemente ha empezado a sonar de manera más fuerte en el último tiempo, en los últimos meses, en los últimos años. Pero es una ley que se publicó en el Diario Oficial el año 2016. Y es una ley que, como su nombre dice, es una ley marco, entonces que requiere de muchos instrumentos normativos de distintas jerarquías para ir llenándose de contenido. Lo relevante para el día de hoy, solamente detenernos que desde el 2016, como señalaba Bernardita, en la ley REP se establecen estos 6 productos prioritarios, de los cuales uno son los neumáticos, y recién el 2021 se publica el decreto que establece las metas de recolección y valorización de los neumáticos. Entonces también entender que el proceso de implementación de un instrumento de gestión ambiental tan complicado como este requiere tiempo, requiere proceso, y que hay muchas instancias intermedias que van dando forma a los decretos, a las metas, a la recolección y valorización. Entonces, cuesta un poco entender la evolución y cómo va caminando, pero solamente dejar dicho en este punto que es un camino largo, es un camino difícil. Sabemos ya que van a agregarse otros productos prioritarios al listado de la ley lo deja abierto. Y ya se ha comunicado, por ejemplo, que los productos textiles van a pasar a ser productos prioritarios. Y hay 1000 preguntas prácticas que vamos a ir viendo que todavía no son resueltas y que solamente el tiempo las va a resolver. Pero la idea de hoy día es solamente dejar esbozar ciertas preguntas y también ver un poco qué es lo que dice la normativa y cómo la podemos ir interpretando. Lo primero, como consideración general, es quiénes, o mejor dicho, quiénes son los que se tienen que preocupar de la ley REP en el mundo del neumático. ¿Y quiénes se tienen que preocupar de la ley REP en el mundo del neumático? Son principalmente quienes introduzcan neumáticos en el mercado nacional. Ese es el concepto matriz.
y se entiende que son quienes introducen neumáticos al mercado nacional, tanto los que los introducen formando parte integrante de un vehículo o maquinaria de cualquier tipo, o quienes lo introducen de manera aislada como neumáticos de reposición. Ese es el primer marco. Y luego, si bien el decreto en cuestión habla de distintos tipos de neumáticos, nosotros tenemos que concentrar en lo que se denominan neumáticos de categoría A y neumáticos de categoría B, que son los neumáticos a los cuales se le hace aplicable las normas de recolección y de valorización. Lo importante es que cuando estemos hablando de la persona a la cual se le hace aplicable la ley REP, que en el caso de los neumáticos probablemente va a ser el importador, este importador tiene que cumplir las obligaciones de esta ley a través de lo que se denomina un sistema de gestión. ¿Y qué es lo que es un sistema de gestión? Voy a citarlo solamente para que nos quede claro a todos, que es un mecanismo instrumental para los productores, individual o colectivamente, den cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor a través de la implementación de un plan de gestión. Entonces, solamente para ir quedándonos como con los conceptos principales, productor de producto prioritario va a tener que establecer un sistema de gestión, y ese sistema de gestión va a tener que contar con un plan de gestión. Y como contexto, es muy relevante porque acá todos sabemos que en cierto sentido el reloj nos está corriendo a todos. Ya a partir del próximo año van a tener que empezar, ya hay muchas empresas y probablemente mucha de la gente que está acá como espectadoras ha declarado la cantidad de productos prioritarios que está generando anualmente a través del REPC, ya sabemos que hay obligaciones en el tiempo que se van a tener que cumplir, ya sabemos que esto están dando relativamente rápido, pero a nivel de contexto también sabemos que a la fecha no hay ningún sistema de gestión aprobado, ni siquiera para neumáticos o para envase y embalaje. Y el único que está en la actual tramitación es un gran sistema colectivo de gestión de envase y embalaje, que está en este momento en el Tribunal de Libre Competencia esperando un informe favorable. O sea, todavía no tenemos ningún plan de gestión asociado a un sistema de gestión que haya pasado por la aprobación ambiental propiamente tal. Y también por lo mismo, hay muchas preguntas que todavía las tenemos y que no sabemos cómo se van a responder en la práctica. Pero es bueno tener un poquito de contexto. ¿Qué tienen que hacer los productores? Y acá, viendo bien al hueso. Lo primero es inscribirse en el famoso REPC, en el Registro de Emisiones, Transferencia y Contaminantes, que partió originalmente como un registro principalmente asociado a emisiones al aire, pero hemos visto en los últimos años cómo se ha ido engordando con obligaciones que tienen que cumplir las industrias en relación con información ambiental. Ya vemos que, por ejemplo, se ha acompañado el desempeño empresarial ambiental, van a haber obligaciones asociadas a consumo energético, los temas de residuos ya estaban relativamente incorporados, entonces, bueno, primero el REPC como forma de comunicación con la autoridad, pero luego probablemente las obligaciones de carácter más sustantivo, que son organizar y financiar la recolección de los neumáticos fuera de uso, cumplir con las metas de recolección y valorización de los neumáticos fuera de uso, cumplir con las obligaciones asociadas que correspondan, asegurar que la gestión de los neumáticos fuera de uso se realice por gestores autorizados y registrados, y velar porque la información comercial sensible que sea compartida con el competidor no pueda ser conocida por otros productores. Acá hay un tema de libre competencia bien relevante. Y lo relevante es que los productores solamente pueden cumplir las obligaciones que están en esta lámina, todas salvo la primera, a través de un sistema de gestión. Y este sistema de gestión, lo más relevante es que para que sea operativo, para que sea funcional, tiene que estar aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que es un plan de gestión o qué es lo que contiene un plan de gestión? Un ejercicio muy bueno para poder ver esto en la práctica es ver es un esbozo, no el plan de gestión final, pero en la causa del Tribunal de Libre Competencia que se está llevando ahora, en la cual se está viendo el sistema de gestión de AB para envase y embalaje, ahí hay un esbozo del plan de gestión, pero lo importante, que es lo que viene por la normativa, es ver la identificación de él o los productores que lo integren. Acá siempre recordemos que los planes de gestión van asociados a los sistemas de gestión, y los sistemas de gestión pueden ser tanto individuales como colectivos. El listado de requisitos que se encuentra en esta lámina es exclusivamente para es para los individuales y colectivos, pero solamente para los individuales, es solamente para los individuales, disculpen. La identificación de los productores que lo integran, la estimación de la cantidad total de neumáticos a ser introducidos en el mercado, más otros elementos como promedio de vida útil y estimación de los neumáticos fuera de uso general, estrategia para lograr el cumplimiento, estimación del costo de los manejos, el mecanismo de financiamiento de la operación de gestión, los mecanismos de seguimiento y control de funcionamiento, los procedimientos para recopilación y entrega de información al Ministerio del Medio Ambiente, los sistemas de verificación de cumplimiento del plan
Y finalmente un plan de prevención que contenga una descripción de las estrategias que adoptará el sistema de gestión para prevenir la generación de neumáticos fuera de uso. Y estos requisitos, además, cuando estamos hablando de un sistema colectivo, se agregan varios requisitos adicionales, pero los cuales pueden ser los más relevantes en este momento, que se deberá configurar una fianza, seguro o garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, y también deberán obtener previamente a la aprobación por parte del Ministerio del Medio Ambiente un informe favorable del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ya esto es relevante por temas no solo legales, sino también de tiempos. Uno sabe que los plazos están corriendo, y están corriendo relativamente rápido, y el Tribunal de Defensa Libre de Competencia, ese pronunciamiento, en el caso del sistema de gestión de envase y embalaje ya lleva aproximadamente 4 meses en este pronunciamiento. Y eso es previo a la aprobación del plan de gestión por el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene sus propios plazos. Y acá un tema que aplica específicamente a los neumáticos, obviamente probablemente unas grandes preguntas que se hacen todos los productores es, ¿voy por un sistema de gestión individual o voy por un sistema de gestión colectivo? Bueno, la ley y el decreto en general están estructurados para fomentar la generación de sistemas de gestión colectivo. Pero la misma ley, en su antecedente, el mismo decreto, disculpen, en su antecedente, da cuenta que hay ciertos casos en los cuales pareciera hacer sentido un sistema de gestión individual. Y en los casos en que el productor del neumático, básicamente que él lo importa, tiene una relación directa con el consumidor del mismo, que nosotros nos imaginamos, por ejemplo, podría ser el caso de la minería o de la gran minería. Ahí podría haber un importador que tenga parte cliente o pocos clientes que tenga relativamente identificados esos clientes y sus neumáticos en el mercado, y que puede hacer la recolección de manera relativamente fácil. Pero efectivamente pareciera que la gestión, que el instrumento está diseñado para promover un poco la gestión colectiva. Solamente para tener claridad respecto a los procedimientos, la aprobación del plan de gestión, como comentábamos, lo realiza el Ministerio del Medio Ambiente. Esto está regulado en un decreto en particular, pero solamente para tener un poco la idea es que uno presenta el plan de gestión. El plan de gestión dentro de 10 días deberá el Ministerio revisar si se cumple el requisito de admisibilidad. Si no se cumple ello, se entrega de vuelta, se da un nuevo plazo de 10 días y se tendrá que subsanar toda la información que falta. Ese plazo será prorrogable. El Ministerio deberá aprobar o rechazar el plan de gestión en un plazo que no podrá exceder de 60 días a contar de la admisibilidad. Y también, pero no solamente puede aprobar o rechazar, sino que también puede solicitar aclaraciones, rectificaciones, modificaciones o información complementaria, caso en el cual se suspenderá el plazo anterior. Y el plan de gestión será aprobado si garantiza de forma razonable su eficacia para el cumplimiento de las obligaciones. Los planes de gestión duran 5 años. Esto que acá se ve muy simple, vamos a tener que ver cómo se aplica en la práctica, porque estos son plazos legales. Y vemos que legalmente hay 70 días, que en este caso son 70 días hábiles contados de lunes a viernes, que no es poco tiempo, y que además, si se da el diálogo entre la autoridad y el sistema de gestión, se pueden suspender estos plazos. Entonces, tampoco tenemos real claridad, y obviamente esto solamente se va a dar en la práctica, de cuánto se va a demorar la aprobación de un plan de gestión por parte del Ministerio. Estos plazos son legales, pero vemos que existe la posibilidad de suspensión, obviamente pueden ser menores, pero también tener en la cabeza que probablemente, o mejor dicho, que un plan de gestión colectivo, que un sistema de gestión colectivo que presente un plan de gestión, ya en la cabeza va a tener que tener los tiempos del Tribunal de la Libre Competencia y el tiempo de la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente. Un tema también que es relevante, ¿cómo se acredita el cumplimiento de las metas? Bueno, tanto para recolección como valorización, la lógica es un poco la misma y es bien interesante. Los neumáticos se entenderán recolectados o se entenderán valorizados, no cuando se valorizan propiamente tal, sino que en el caso de la recolección, cuando se le entrega a un gestor autorizado. Acá, como que en cierto sentido, el productor termina su responsabilidad al momento de entregársela al gestor que se encuentra autorizado. Y en el caso de la meta de valorización, también se entiende que es cuando se entrega a un gestor autorizado. Y lo que va a ser relevante acá es que el decreto señala que se acredita esto con el documento tributario. O sea, va a tomar bastante relevancia la factura, la orden de compra, o sea, todo lo que tenga que ver con la acreditación misma de la entrega material. Pero ahí obviamente va a ser un tema práctico y la Superintendencia del Medio Ambiente irá a ver dónde termina realmente la responsabilidad de un productor, dónde comienza la del gestor, y si se da una obligación instrumental, que es un poco parecida, haciendo como una vinculación, a la que existe con residuos peligrosos,
que obviamente uno se lo tiene que entregar a alguien que sepa que pueda recibir y disponer de residuos peligrosos. Bueno, acá pareciera que la lógica es un poco lo mismo. Solamente para terminar, y obviamente acá podemos estar hablando de muchas cosas, pero creo que estoy bien en el tiempo, hay otras obligaciones, el decreto de neumáticos tiene otras obligaciones, en las cuales solamente me gustaría destacar. Primero, tema de tarifa. Acá se va a tener que transparentar las tarifas correspondientes a los costos de gestión de los distribuidores, comercializadores, gestores y consumidores. Luego, que al momento de importar los neumáticos, ya se va a tener que acreditar ante el Servicio Nacional de Aduana que ese importador forma parte de un sistema de gestión autorizado por el Ministerio. Esto es relevante porque busca reducir, o mejor dicho, acreditar que desde el momento que entre los neumáticos al territorio nacional, estos ya estén internalizados en los costos de gestión de residuos. Luego, los gestores obviamente deberán inscribirse en el RED-C, pero los gestores que realicen operaciones de recauchaje deben contar con la certificación que cumpla con la norma chilena de recauchaje, y probablemente esto ya no es para los productores, pero sí para los comercializadores, que esta es una obligación bien gravosa y hay que ver cómo se aplica en la práctica, que todos los comercializadores de neumáticos de la categoría a contar del 1 de enero del cuarto año, que es el 2025 si no me equivoco, estarán obligados a recibir sin costo en el mismo establecimiento de parte de los consumidores una cantidad de neumáticos, neumáticos nuevos fuera de uso, equivalente a la de neumáticos nuevos que estos últimos hayan adquirido. En tanto, los neumáticos fuera de uso y los neumáticos nuevos pertenezcan al mismo tipo. O sea, básicamente, quien venda neumáticos va a tener que tener un espacio destinado y capacidad instalada para recibir la misma cantidad de neumáticos que vendió, en el caso que estén fuera de uso. Esa es la presentación. Obviamente yo creo que quedan varias dudas, pero por lo menos se puede dar una visión general de los temas regulatorios. Acá también, y soy muy sincero, probablemente la práctica va a ir diciendo muchas cosas. Acá estamos en un contexto que pese a que las fechas se nos acercan muy, muy rápidamente, claramente van a haber interpretaciones, van a haber pronunciamientos, el mismo Ministerio del Medio Ambiente a solicitudes de particulares probablemente va a ir recibiendo muchas cosas. Vamos a ver de qué se preocupa el Tribunal de Libre Competencia, en primer lugar. Luego vamos a ver cuáles son las observaciones que va a realizar el Ministerio del Medio Ambiente en estos planes de gestión. Y finalmente vamos a ir viendo la aplicación práctica y las dudas que vayan saliendo. Y probablemente, y acá es como un comentario general, y en los neumáticos, que es una industria muy particular, pareciera que vamos un poco atrasados con los tiempos, con los plazos y con todo el esfuerzo que se requiere. Entonces, nada, súper agradecido a Bernardita y Leo por la invitación. Ojalá que esto pueda generar incentivos correctos para que todos podamos apoyar la implementación de esta ley, que claramente es profundamente necesaria, pero también las leyes no se cumplen por escribirse y publicarse, sino por si son técnicamente factibles de realizar, si son económicamente factibles de realizar, y también si se logra permear el comportamiento de los obligados a ellas, que en este caso van a ser los productores de neumáticos, los importadores de neumáticos, los comercializadores y finalmente los mismos usuarios. Eso. Gracias, Guillermo. Bueno, como yo les decía, bueno, la presentación en realidad yo quedé congelado ahí en la imagen, estas cosas de las actualizaciones de Windows, los computadores, etcétera. Pero bueno, sé que me escuchan bien. Bueno, la cantidad de información que hemos recibido en estas dos presentaciones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, yo la verdad que cuando te escuchaba, Guillermo, se me aparecían un montón de preguntas de cómo vamos a abordar esto en el futuro. Tenemos algunas preguntas del chat. Yo de todas maneras, primero me gustaría dejar unas preguntas tipo, digamos, que se nos ocurrieron conversando con Bernardita y Guillermo, y después vamos a ver las preguntas que tenemos en el chat. Pero ciertas preguntas claves, bueno, si el propósito de la ley RED es reducir los residuos, ¿cómo abordamos los escenarios del recauchaje? Bernardita explicó que un neumático bajo ciertas condiciones de uso, materialidad, etcétera, puede ser recaudado hasta 4 veces, y vemos que tenemos algunas dudas. Bueno, ¿qué pasa la primera vez? ¿Eso se va a contabilizar? ¿La segunda vez se contabiliza o no? Bajo los escenarios de importación, que vemos que las importaciones, como mostré al principio, tenemos una tendencia creciente, tenemos patrones estacionales,
¿Cómo afectaría esto, esta tendencia futura de las importaciones a los sistemas de gestión, a partir un poco de lo que explicaba Guillermo y Bernardita, de la situación de los sistemas de gestión colectivos, los individuales? Y lo otro es que bajo las metas de la ley REP, realmente tenemos la claridad, como decía Bernardita, requerimos un proceso de inversión, o sea que en la medida que pasan los años y bueno, nosotros dependemos de los neumáticos, la movilidad de Chile depende de los neumáticos, nosotros no somos un país que hemos invertido en trenes, por ejemplo, o sea que básicamente la intuición nos dice que esas importaciones van a seguir creciendo y que se requieren inversiones. Y obviamente que el inversionista necesita que un rayado de cancha claro de cómo vamos a abordar esto en el futuro y si realmente vamos a poder solucionar esta problemática y estas metas que nos pusimos a futuro en relación a la ley REP. Les dejo esa pregunta planteada en realidad a todos. Yo no sé si es que Guillermo o Bernardita quieren hacer algún tipo de comentario de estas preguntas. Sí, o sea, hay como primera cosa que es llamativa también y que lo conversamos con Bernardita y Leonardo preparando esto, es también cuando muchas veces lo legal no conversa necesariamente con lo técnico, que es la situación del recauchaje, que obviamente uno ve el decreto y lo pone al mismo nivel de la valorización, del reciclaje y de la... y se me olvidó se me olvidó el cuarto, pero claro, técnicamente son cosas distintas y eso te genera ciertas preguntas prácticas, que era lo que decía Bernardita. Vamos a entender que el recauchaje como una actividad única de valorización o como una actividad que se puede contabilizar varias veces. Bueno, pareciera que no está resuelto eso hasta el momento. Y también, obviamente, la segunda y tercera pregunta son de carácter más económico, pero que son súper relevantes. La normativa ambiental muchas veces es como deseo pensado, como que queremos que las cosas se logren, pero muchas veces nos cuesta saber si tenemos la capacidad o no capacidad para lograr ese cumplimiento, y por lo mismo siempre la normativa ambiental por regla general tienen grados de cumplimiento gradual, se establecen mecanismos de cumplimiento gradual. Bueno, acá vemos que efectivamente tenemos una capacidad instalada que no está utilizada en su totalidad en este momento, pero que requiere fuertes inversiones a cortísimo plazo para dar cumplimiento a obligaciones de carácter legal. O sea, estamos acá, no estamos hablando de APLs o de cosas, sino que, o de cosas voluntarias en general, sino obligaciones de carácter legal que van a ser fiscalizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Y acá también hay un cambio que podría ser paradigmático, que se ha dado en otras áreas, pero que puede ser también interesante para muchos actores del neumático. Probablemente, y acá hablo un poco de la ignorancia, pero me imagino que habitualmente el mundo del neumático ha sido un mundo que las autorizaciones siempre han sido más vistas por el mundo del residuo. Y eso viene de la mano principalmente de la Seremía de Salud. En general, ha habido en los últimos años, a propósito de la ley REP, pero viene desde antes, una medioambientalización de la gestión del residuo. Lo que antes era solamente autorización, por ejemplo, de lugar de basura o autorización sanitaria de tratamiento, ahora se ha ido medioambientalizando y vemos que entra, por ejemplo, en fiscalización y sanción la Superintendencia del Medio Ambiente. La Superintendencia del Medio Ambiente tiene facultades fiscalizadoras y sancionadoras mucho más grandes y más fuertes que la Seremía de Salud. Y por lo mismo, y también tiene un grado de intensidad en su actividad fiscalizatoria más intensa. Entonces, hay que ir viendo cómo esta medioambientalización va a ir generando ciertos cambios. Y también, y esto soy súper transparente y sincero, muchas de las cosas que podemos estar diciendo hoy día, la práctica va a decir que estaba totalmente equivocado o que la interpretación que dijiste tú era absolutamente errada, pero también creemos que la discusión que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo tiene que ser guiada técnica y legalmente, obviamente por los interesados y por todos los actores relevantes. Entonces, hay que ir leyendo, hay que ir estudiando las resoluciones que va sacando la Superintendencia del Medio Ambiente, las resoluciones que va sacando el Ministerio del Medio Ambiente y cómo van configurando finalmente la práctica. Porque acá lo que tenemos, no sé, voy a poner el caso, sería una pena que el proceso de aprobación de un plan de gestión se transformara
en una suerte de sistema de evaluación de impacto ambiental con plazos extendidos muy largos en el tiempo. Pero podría llegar a pasar, bueno, veremos, ojalá que no, pero veremos. Solamente esos comentarios, quizás me extendí a distintos temas, pero era como comentarios generales nomás, Leo. Dale, excelente. Bernardita, ¿algo que comentar al respecto? Mira, Leo, en función al tiempo y estoy viendo que están llegando muchas preguntas, creo que mejor respondamos las preguntas y una para Guillermo, directamente para Guillermo, y otra podría responder la que tiene que ver principalmente, hay una que no la encuentro. Espérame. Sí, hay una pregunta para Guillermo con esa de Bernardita. Sí. Guillermo, ¿qué herramienta o certificado será que se solicitarán a los sistemas de gestión y los productores para respaldar el cumplimiento? Mira, la regla general va a ser, como señalaba, el documento tributario, pero si quieren ir, porque son muchos casos y subcasos, el artículo 25 y el artículo 26 del decreto 8 de neumáticos trata el detalle, porque de verdad está como, hay casos, subcasos y excepciones, entonces sería como muy largo, pero el artículo 25 y el 26 establecen eso. Probablemente van a salir dudas también de la lectura de esos artículos, pero por lo menos con eso se pueden ir con una visión general. Porque de verdad son varios, yo lo que puse acá fue solamente la regla general. Y veo Leo. otra, discúlpame que también para dejarte a ti ahora, que también Dale. veo una pregunta que señala Fernando Zagal, que la SMA actúa solo de oficio en toda fiscalización. Hasta el momento el MMA jamás oficial la SMA por tema de ley REP, eso es efectivo. O sea, a ver, ¿qué es lo que hay? Hasta el momento, a propósito de la ley REP, lo que hay son obligaciones de información. Y esta obligación de información a la cual están sujetos los productores de productos prioritarios, básicamente de entregar en el REP C la cantidad de productos que se están generando anualmente. Al día de hoy, entiendo y es efectivo, la superintendencia jamás se ha metido en ese tema, porque es una cantidad de información brutal. En general, las obligaciones de información de las industrias de la superintendencia de medio ambiente que se entregan al REP C no han sido temas de fiscalización y sanción, y se han mandado solamente unas cartas de advertencia y cada cierto tiempo aparece una nota diciendo el incumplimiento de las empresas. Pero cosa distinta es cuando ya se encuentren aprobados los sistemas de gestión y los sistemas de gestión tengan que entregar sus reportes de avance de carácter mensual, ya semestral y anual. Y ahí obviamente ya hay un instrumento duro que, disculpen por las analogías, pero básicamente va a ser como una suerte de RCA del sistema de gestión, una autorización ambiental que va a establecer qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Y en el caso que ahí no se cumpla, ahí la superintendencia efectivamente va a poder entrar. Eso nomás, ya hablé demasiado. Está bien, Guillermo. Excelente. Benny, Sí, hay una pregunta que me llegó. Sí. Que si tenemos lista de gestores autorizados. Sí, efectivamente, en la plataforma del REDC, ahí están los gestores autorizados. Ustedes la pueden descargar. Creo que hace como un mes atrás la vi, creo que estaba actualizada hasta el 2019. Entonces, ahí pueden visualizar cuáles son los gestores autorizados y por producto prioritario. Perfecto. Había una pregunta también respecto a los neumáticos de bicicleta. Para mí es un tema que me encanta, que no está en este instante de la ley REP. A mí me encanta, bueno, el mountain bike y todo eso, y no está dentro de los productos prioritarios, pero sin lugar a duda que eso va a ser, yo creo que una próxima etapa y en realidad a mí me encantaría investigar al respecto. Hay algo que mencionaste, Guillermo, que a mí me llama también mucho la atención, como a una visión a futuro, que tiene que ver con la medioambientalización de la ley, y que es un tema que hemos conversado con Bernardita también, de cuáles podrían ser las métricas ambientales o cómo se gesta, o sea, cómo se podría hacer un análisis de cuáles son las métricas ambientales que podríamos utilizar dentro de este nuevo flujo de materiales de la ley REP. Y yo creo que eso va a ser un desafío tanto para el sector privado, la academia y el sector público, de cómo nos ponemos de acuerdo con respecto a eso. La verdad es que me parece que lo que estamos haciendo hoy día, este conversatorio, en realidad
es para, como dice Guillermo, como para unir fuerzas, porque aquí todos los actores tienen una voz, todos los actores tienen un conocimiento de esta industria, y yo creo que en la medida que tengamos mayor comunicación fluida, y eso era lo interesante y el objetivo de este webinar, vamos levantando preguntas que si es que nosotros no las levantamos, el sector público tampoco las ve. Entonces yo creo que estas instancias de conversación son sumamente necesarias, y me encantaría que los pudiésemos hacer más seguidos, sobre todo ahora que tenemos la tecnología. Imagínense, estamos 60 participantes, esto anteriormente tendríamos que haber arrendado, qué sé yo, un local, y ahora podemos conversar entre nosotros para poder ver cómo ir abordando la ley REP, que yo creo que es una ley necesaria, pero todavía en realidad tenemos varias preguntas a futuro. Hay una pregunta de Fernando. ¿Se podría presentar un recurso sanitario por el alto riesgo ante esta acumulación de residuos proyectada? Ahí, Guillermo, no lo sé. ¿Está en cuál ventana, en pregunta y respuesta o en chatear para leerla? A ver, yo tengo aquí en pregunta y Ya respuesta. en pregunta y respuesta, déjame verla. Ya la veo. La brecha entre la recolección y posterior acopio versus la valorización es bastante amplia, por lo que un tema relevante es evaluar el acopio temporal del neumático. ¿Quién acopiará temporalmente esa cantidad total? Creo que esto lo conversamos un poco con Bernadita, que hay como tránsitos, por decirlo de algún modo. O sea, acá no es que un neumático dure un año y se acabe el neumático y uno... Ya. Acá efectivamente hay temporalidades que son relevantes. Pareciera, y yo creo que es la lógica no solamente con el neumático, sino que con todos los residuos que participen que ingresen a la lógica de REP, que se va esto es opinión personal, pero creo que se va se va a extender la cadena de valor. Van a ver como antes, no sé, antes, por poner caso, antes la basura se tomaba en la casa, se llevaba al relleno. Bueno, ahora hay plantas de pretratamiento, de selección, valorización. Bueno, yo creo que con los neumáticos va a empezar un poco lo mismo. Se va a generar acopios temporales, se van a generar distintas salidas. O sea, al final, y esto es como, suena como el cliché clásico, pero es pasar de la lógica de la basura al residuo y el residuo al valor. O sea, acá efectivamente hay algo. Respecto a lo del recurso por el alto riesgo de la acumulación de residuos, bueno, justamente si el instrumento REP se aplica correctamente, la lógica es que vayan disminuyendo los residuos, porque de hecho, si uno ve cómo se construyen las metas de valorización y de recolección, al año 1, por ejemplo, uno va a tener que recolectar el 25% de los neumáticos que hayan sido ingresados al mercado el año anterior. Y obviamente, al final del año 1, esos neumáticos todavía van a estar activos, no van a ser neumáticos fuera de uso. Entonces, lo que está haciendo la normativa, en la práctica, es obligando a sacar neumáticos que vienen históricamente hacia atrás. Y esa es un poco la lógica. O sea, este instrumento, si funciona, lo que va a hacer es justamente disminuir la cantidad de residuos. Pero obviamente eso tiene que tener una concreción práctica, y obviamente ahí hay mucho de economía, mucho de capacidad instalada, y también probablemente se van a generar como actores intermedios que pueden hacerse cargo de esto. El tema, y a mí me ha tocado, no particularmente con el neumático, pero sí con otros tipos de residuos, es impresionante cómo se han ido configurando como más y más pasos intermedios que van valorizando o extrayendo valor de cada etapa del residuo, y probablemente con los neumáticos puede pasar lo mismo. Perfecto. Yo voy a dejar Oye, de Leo, compartir. hay una ¿Sí? pregunta que me gustaría, que creo que es muy recurrente, dice espectador anónimo. Dice, ¿qué tan probable es que se reconozca en algún momento la valorización de los NFU, la utilización del neumático entero sin tratamiento, como es el caso de parques, juegos infantiles, carpeta o capa protectora, cierres, supongo, etcétera? Bueno, ahí, espectador anónimo, lo que te puedo decir es que, claro, efectivamente hay muchos neumáticos que se están ocupando en infraestructura y también se ocupan en parques de manera entera sin tratamiento.
Eso he visto, bueno, una de las cosas importantes es que se entregue el certificado de disposición. En este caso, pude ver como una situación en donde una empresa le pidió a la Seremía de Salud y de Medio Ambiente ocupar neumáticos sin tratamiento en infraestructura, creo que era para de soporte de terreno o agrandar los terrenos. Y efectivamente fue aprobada esa moción, pero particularmente para ese proyecto. Yo no sé si cada vez que se quiera hacer un proyecto en donde no esté descrita la valorización, como en el tema de juegos infantiles, tendrás que hacer directamente una solicitud a la Seremía de Salud o de Medio Ambiente. Eso te cuento de que existen iniciativas que sí pudieron ocupar el neumático sin tratamiento directamente en lo que tú comentas. Perfecto, Bernie. Una pregunta a Guillermo también que está aquí en el chat. ¿Uno puede, por ejemplo, elevar una solicitud al Ministerio de Medio Ambiente si quisiéramos incluir, por ejemplo, los neumáticos de bicicleta, o esos son análisis que se hacen a nivel del sector público y luego se ven si es que se ingresa o no? O sea, acá como el viejo dicho, en pedir no hay engaño, en la temática medioambiental grandes regulaciones, sobre todo asociadas como ejemplo a protección del paisaje o protección de áreas protegidas, vienen de iniciativas particulares. Y obviamente la determinación de productos prioritarios puede ser una de ellas. Ahora, lo que es claro, y lo que también parecería un poco contraintuitivo, es desde el año 2016 tenemos 6 productos prioritarios, de los cuales, de esos 6, solamente tenemos 2 decretos de metas de recolección y valorización 5 años después. O sea, y probablemente, y esos 6 productos prioritarios se establecieron en la ley por su importancia y relevancia ambiental, o sea, aparatos electrónicos, baterías, pilas, aceite y lubricante. Estamos hablando de elementos que son muy relevantes, que se gestionen adecuadamente al momento que llegan a ser residuos. Entonces, efectivamente acá yo creo que lo que debiese tender es que cada vez haya más productos prioritarios. Eso pero es por una lógica básicamente que cada vez se debiese hacer una mejor gestión de los residuos. O sea, y obviamente tiene que haber una priorización, pero también dar cuenta que la complejidad que es generar el entramado regulatorio para cada uno de estos productos prioritarios. O sea, probablemente, si nos sentamos nosotros, no sé cuántos somos, 56 personas en este momento, nos sentamos los 56 a decir un número de recolección y un número de valorización al año 1, vamos a tener 56 posiciones distintas. Entonces, acá hay mucho de ir contribuyendo. Las normas ambientales tienen instancias de participación ciudadana súper grandes, van configurando reuniones con los distintos actores, o sea, son procesos complejos. Entonces, yo creo que efectivamente debiésemos ir tendiendo a incluir más productos prioritarios en el listado, pero también no vaya a ser que por incluir más productos prioritarios en el listado nos descuidemos de los que ya están priorizados y que todavía falta bastante trecho por recorrer. De acuerdo, sí, de acuerdo. A ver, tenemos otra pregunta acá. Bueno, yo creo que hemos abordado la mayor cantidad de preguntas, y si es que nos fue alguna, de todas maneras estamos teniendo un respaldo del chat. Así que si nos dejan sus correos y si nos dejan sus preguntas, nosotros vamos a estar definitivamente súper atentos y motivados en contestarles. Probablemente nos juntamos todos de nuevo cuando ingrese el primer sistema de gestión. a ver qué es lo que dice, cómo lo dice, y vamos viendo. Sí, bueno, esto es un trabajo en progreso, o sea, no, para todos los que están conectados, no crean que nosotros nos vamos a quedar solo en estas preguntas, sino que con Bernardita y Guillermo estamos intentando todas las semanas tratar de avanzar, comprender de mejor manera lo que viene a futuro, sobre todo en la parte de cómo se va o sea, cómo se van a configurar estos sistemas de gestión. Yo soy un convencido que en la manera
que al sector privado se le da buenas reglas del juego, un buen rayado de cancha, el sector privado reacciona bien. Yo creo que lo que tenemos que reducir es la incertidumbre que nos puede causar en este momento la ley, y tengan por seguro que ese es el objetivo principal por el cual estamos trabajando. No sé si queda alguna otra pregunta o ya podemos irnos despidiendo. Son las 10:56. Este webinar estaba programado hasta las 11. Nos quedan 4 minutos. Yo no sé si Bernardita o Guillermo quieren dar algunas palabras finales. Ya. Bueno, primero agradecer a todos los que se conectaron, a los que les interesa el mundo neumático. Nosotros también somos apasionados por el mundo neumático. Agradecer a Guillermo por participar, por apoyarnos siempre. Esta fusión de estas consultoras técnicas y legal nos ha funcionado muy bien, así que estamos muy felices de trabajar junto a su empresa. Agradecer al equipo Sustren, que está detrás de cámara viendo las preguntas, anotando sus correos, sus inquietudes. Agradecer a Leo por ser el moderador. Y bueno, nosotros vamos a estar, nosotros ya habíamos hecho un webinar de economía circular del neumático, así que vamos a seguir trabajando en lo que es el neumático. También nos estamos especializando también en envase y embalaje y en baterías, así que pronto vamos a presentar nuevos webinars aquí con Guillermo para aclarar sus dudas de estos nuevos sistemas de gestión red, y cualquier cosa pueden contar con nosotros. Ahí Viviana les dejó nuestro correo, y bueno, que tengan un buen día y muchas gracias por conectarse. Por mi parte, solamente agradecer a Bernardita, Leo, a todos sus tren, que son unos capos. Ahí uno aprende todos los días de sus capacidades técnicas, y también me han caído muy bien. Así que solamente agradecer eso a todos los espectadores, y creo que fue una conversación buena. Nos vamos con más preguntas que respuestas, pero yo creo que por lo menos nos vamos con un marco conceptual, tanto técnico como legal, que permite abordar estas preguntas. Y lo vamos viendo. Ojalá que esto funcione y que funcione bien. Gracias, Guillermo. Bueno, gracias, Bernardita. Para mí también el hecho de haber conocido a Sustren, conocido a Guillermo, ser parte de este proceso de poder ir estudiando e investigando de cómo nos afectan las leyes, las partes ambientales, o sea, todo el contexto ambiental, lo que se nos viene aquí a los próximos 10 años, el desarrollo sostenible, economía circular. Y sí, la verdad es que, bueno, yo agradezco mucho al equipo de Sustren, son súper capos, y nosotros siempre estamos interesados en basarnos en ciencia. O sea, no duden que de cada una de las preguntas después vamos a ir a buscar un paper, un artículo para irlas resolviendo, etcétera, y que ese es lo que queremos aportar. Y este no va a ser el último webinar. Vamos a tener webinars. Sabemos que las personas requieren tener estos conversatorios, tener estas preguntas, y que sea algo desde bottom-up, o sea, que desde el ciudadano, de los actores, y comenzar a generar conocimiento, a levantar preguntas para tener también menor incertidumbre de lo que pueda venir en adelante. Así que agradezco mucho a todos. Yo creo que Vivi dejó nuestros correos. El tema de las bicicletas, a todos les digo que personalmente estoy sumamente interesado, así que eso va de todas maneras. Vamos a tener ahí algún tipo de análisis y algunas conversaciones. Muchas gracias a todos. Me despido y agradecerles por su presencia. Chao, chao, hasta luego.